hola, ¿cómo andan? Bueno, acá los saluda Juan Sebastián Ronchetti, el autor del Pozo y del Hilo se corta por lo más delgado, cuentos que sé que estuvieron trabajando mucho, según me contó la seño. Bueno, les voy a responder a sus preguntas. Mi personaje preferido de los cuentos que escribí, bueno, el personaje preferido de los cuentos que escribí es un cuento que ustedes no leyeron, que está en este libro mío, que se llama El final de esta historia, que es un libro para adultos. Y bueno, hay un cuento que se llama La Negra, donde el personaje es mi abuela. Así que voy a elegir como mi personaje favorito a mi abuela, a mi abuelita Manuela. Así que bueno, ese es mi personaje favorito, aunque bueno, todos los cuentos que yo escribí quiero mucho a cada uno de sus personajes, incluso a los que no hacen cosas muy lindas, porque bueno, son mis personajes, así que los quiero mucho. Y en cuanto a los personajes favoritos del Hilo y del Pozo, por supuesto en el Hilo mi personaje favorito es el Chueco, que es el que tiene ese gran gesto de grandeza y de amistad y de comprensión, que es el aceptar el triunfo de Juan en el torneo de Yo-Yo, que en realidad es un triunfo de la amistad, ¿no? Y en el Pozo el personaje favorito es Ojeda, sin lugar a duda, ¿no? No hace falta que explique por qué. Es el que guardó los libros prohibidos, el que le da a Juan los libros, así que bueno, esos son mis personajes favoritos. Si jugaba a los juegos que aparecen, sí, claro, jugaba a los juegos que aparecen en el cuento, a Yo-Yo, al Tiki-Taka, al Valero, a las bolitas, que creo, no sé si lo nombro, pero sí jugábamos a las bolitas, a las figuritas, que jugábamos también mucho, bueno, y a todos esos juegos de esa época, sí, me encantaba jugar a ellos, y bueno, por eso también los incluí en el cuento, ¿no? Bueno, si le pondría otro final a El hilo se corta por los más delgados, no, la verdad que este es el final que tiene el cuento, ¿no? Yo creo que es un cuento que tiene ese único final posible. Los cuentos, creemos muchos escritores que tienen una sola manera de escribirse, y bueno, esta es la que tiene el hilo. Me parece que lo interesante de ese cuento es justamente eso, que cada lector pueda interpretar lo que quiera, qué estaba pasando en esa familia, qué pasó con la mamá, qué pasó con el papá, quizás incluso identificarse con una historia propia o interpretar, ¿no? Qué le pasaba, por qué el papá no volvía, si era por cuestiones laborales, si era por cuestiones políticas, si era por cuestiones de alguna enfermedad o por cuestiones de estar peleado con la madre, no sé, pueden ser muchas cosas. Y me parece que es interesante que sea un cuento donde hay un conflicto fuerte, ¿no? Donde tiene un final triste, pero que también te demuestra que en un momento triste hay momentos felices, hay personas que te van a acompañar, que te van a dar un abrazo, como hace el Chueco, ¿no? Y bueno, y también cambia un poco quizás esa mirada que hay hoy por hoy, donde parece que los cuentos, sobre todo cuando están enfocados hacia lectores juveniles o infantiles, tendría que haber una ausencia de conflicto o que los finales siempre se resolvieran felizmente. En este caso no es así y me parece que bueno, que estoy muy contento con ese final, ¿no? Que es el que le corresponde al cuento. Bueno, me preguntan a qué jugaba en la época de la dictadura. Bueno, jugaba muchos de estos juegos que aparecen en el cuento, ¿no? También jugábamos mucho y principalmente lo que más hacíamos era jugar a la pelota. ¿No? Bueno, yo vivía en un barrio, en el barrio de Monoblocks, que aparece en los cuentos, estos edificios que están en Avellaneda, pegaditos a la cancha de Racing, Independiente, bueno, que era un terreno que nos posibilitaba muchas travesuras, muchas aventuras, también íbamos a pescar, bueno, a juntar cosas al costado del terraplén, bueno, había muchos juegos, el yo-yo era uno de mis favoritos, por eso lo incluí en los cuentos y acá les muestro, miren, estos son los yo-yo reales, originales y verdaderos del cuento. Este es el yo-yo dorado de Bronco, como lo pueden ver.
Este es el original, del cuento. El que el verdadero Juan, el de la vida real, que soy yo, ganó en aquel torneo, que todavía conservo conmigo más de 40 años después. Y este es el yo-yo de Coca, como podrán ver, que es el que se le rompe el hilo en el cuento, ¿no? Son los originales que aún conservo conmigo y bueno, era algo a lo que me gustaba jugar mucho cuando era niño. ¿En qué me inspiré? Bueno, me inspiré en estas historias que están motivadas en realidad por experiencias personales que fueron importantes, transformadoras y significativas para mí y que me acompañaron toda la vida, ¿no? Que siempre aparecían en mi cabeza, aparecían y bueno, en un momento aparecían tantos que dije las tengo que escribir, así que bueno, me inspiré en estas historias, me motivé por estas historias que viví y bueno, que representan también una época, una manera de sentir, una manera de vivir, una manera de hablar, ¿no? Que también hacen foco en una realidad social y política. Así que bueno, creo que los cuentos tienen mucho para decir y bueno, están inspirados o motivados por eso, por historias personales. ¿Qué siento? Bueno, lo que siento es una emoción enorme de que todos y todas los alumnos y alumnas de sexto, también de otros grados, porque lo han leído en quinto, lo han leído en secundaria, va como transgrediendo, lo han leído padres que me escriben y que también me cuentan que se compraron mis libros para adultos. Así que bueno, es una emoción enorme, una felicidad, es lo máximo que le puede pasar a un escritor, ¿no? Que haya tantos lectores y lectoras interesados, porque no es solo que los leyeron por obligación, sino que también se interesaron en los cuentos, ¿no? Así que bueno, estoy absolutamente feliz y emocionado, sobre todo emocionado, ¿no? por esta situación. Así que bueno, también les agradezco a ustedes muchísimo. Mi autor argentino favorito, bueno, mi autor argentino favorito, tengo un montón, soy muy lector, leo muchísimo, leo todo el tiempo, pero voy a elegir uno que para mí fue muy importante en mi vida, que se llama Pablo Ramos, que es escritor de Avellaneda también, igual que yo, y cuyo libro El origen de la tristeza, que es una novela que Pablo publicó en el año 2004, o sea, hace más de 20 años ya. Bueno, para mí fue fundamental ese libro, me cambió un poco la vida, la mirada sobre la literatura, sobre mi propia posibilidad de escribir, así que bueno, lo voy a elegir a Pablo Ramos, repito, todas sus obras, todos sus libros, pero bueno, me quedo principalmente con El origen de la tristeza, que es una novela, que bueno, que para mí fue fundamental en mi propia práctica de escritura, ¿no? Y bueno, eso, lo elijo. Bueno, a la pregunta por qué prohibían los libros en dictadura, es muy difícil responder eso, ¿no? Bueno, los militares creían que los libros eran peligrosos, ¿no? Eh, que, que los libros podían contener ideas, pensamientos, sensaciones, emociones que podían ser contrarias al plan tanto político, social y económico que tenía la dictadura. Acusaban a los libros y a sus escritores de comunistas, como si eso fuera una mala palabra. Y bueno, creían que su contenido era peligroso, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pensar que había libros que no se podían leer, que había discos que no se podían escuchar, que había revistas que tampoco se podían leer, que era peligroso tenerlas, ¿no? Y que bueno, que se amenazaba a la cultura nacional de esa manera y a los propios autores, porque por ejemplo Haroldo Conti, que yo lo nombro en mi cuento, fue asesinado durante la dictadura, ¿no? Así que bueno, saber por qué lo prohibían es muy difícil, ¿no? Porque para todos nosotros que amamos la literatura, que amamos las ideas, que amamos el arte y los sentimientos, nada se nos ocurriría, nada está más lejos de nuestro pensamiento que prohibir la lectura. Lo que queremos es promover la lectura, ¿no? Pero bueno, quizás encontraban que la literatura tenía un poder muy fuerte, ¿no? Un poder muy fuerte y que
como pasa con estos cuentos, ¿no? Que los conmueven, que les crean inquietudes. Bueno, capaz que pensaban que podían hacer eso también en la sociedad y por eso los prohibían, ¿no? Pero bueno, hay que tener una cabeza muy especial para creer eso, ¿no? ¿Qué más? Me preguntaban por la quema de libros, creo, en algún lado. Bueno, sí, la quema de libros. Bueno, ¿quién controlaba la quema de libros? Bueno, las quemas de libros, había gente que quemaba los libros por miedo, por temor, y quemaba sus propios libros para sacárselos de encima, o los tiraba. Pero también los militares organizaban quema de libros justamente en Avellaneda, muy cerca de donde suceden estos cuentos. Se hizo la quema de libros más grande de la historia de la dictadura, que fue el depósito de Centro Editor de América Latina. Fueron miles y miles de libros, una montaña de libros. Si ustedes buscan la quema de libros del Centro Editor de América Latina en internet, van a encontrar fotos, imágenes de eso, y eran libros que estaban ahí. Están los militares alrededor de la pila de libros tratando de prenderlos fuego. Pasó algo muy hermoso en esa quema de libros, porque los libros estaban húmedos, porque había habido una filtración en el depósito, se habían humedecido esos libros y no prendían, y le iban a pedir alcohol los militares a las propias vecinos del lugar, y los vecinos no les querían dar los libros para que no los quemen. Así que bueno, sobrevivieron de esa quema muchos libros que la gente a la noche, cuando ya se habían ido los militares, los fueron a sacar porque no se habían terminado de prender, y hoy forman parte del archivo municipal de Avellaneda, libros rescatados de la quema, ¿no? Me parece que es un hecho trascendental. Creo que es una metáfora de esto que estoy diciendo yo también en mi cuento, que la cultura, por más que la quieran asesinar, matar, prohibir o hundir, no van a poder nunca. Bueno, por último, ¿cuántos cuentos escribí? Un montón, no tengo ni idea, son muchísimos. Editados entre mis libros para adultos y mi nuevo libro para chicos, que ahora les voy a mostrar y les voy a contar. Deben ser más de 30, 40 cuentos, no sé. Pero tengo muchos más escritos en mi computadora, así que no sé exactamente el número, pero son un montón. Así que bueno, va a haber más cuentos. Si leía mucho de pequeño, sí, leía un montón, muchísimo. Principalmente lo que me llevó a ser escritor es la lectura, y desde chico leí mucho, por eso también el personaje de Juan, que está un poco inspirado, motivado por mi propia imagen de niño, es lector, es muy lector, y es Ojeda le da los libros a él, ¿no? Así que bueno, sí, siempre fui lector de pequeño y sigo siéndolo en la actualidad. ¿Cuánto tiempo me llevó a escribirlos? Un montón, un montonazo. El Pozo y el Hilo, sobre todo, son dos cuentos que debo haber estado escribiéndolos y corrigiéndolos, y borrador tras borrador tras borrador, y corrigiendo una palabra, otra palabra. Como 5 años, chicos. Sí, más o menos 5 años me llevó a escribir estos cuentos. Por supuesto, en el medio escribí otros cuentos también. Voy corrigiendo, escribiendo varios cuentos a la vez, pero desde que los empecé hasta que sentí que estaban terminados, deben haber pasado unos 5 años, alrededor de ese tiempo. Si los personajes son reales, sí, todos los cuentos están motivados en personas reales. No quiere decir que en la vida real eran igual, hacían las mismas cosas, pero sí están motivados, inspirados en personajes reales. Curi y el Chueco eran mis amigos de chico, Ojeda era el papá de Curi, ¿no? Mis hermanos, mi mamá, mi papá, digamos, el resto de la comunidad del barrio, que van a aparecer en otros cuentos que ahora les voy a contar. Sí, todo eso está inspirado, motivado, me gusta decir más a mí, por personajes reales. ¿Y qué me motivó a mí a escribir? ¿Qué escritor? Bueno, muchos. Pablo Ramos, que lo acabo de contar, pero muchos escritores que leí a lo largo de mi vida. Es una lista interminable. De niño les puedo nombrar a Mark Twain, el escritor de Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn, a Julio Verne, el escritor de 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, 5 semanas en globo, entre otros. Y bueno, después muchos escritores, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Roberto Art, Ángela Pradelli, Sara Gallardo,
no sé, es infinito. Jorge Luis Borges, Juan José Saer, también internacionales, Raymond Carver, John Cheever, una escritora también, Carson McCullers. Bueno, son muchísimos, son todos estos nombres que les dije. Si algún día tienen ganas de leer a cualquiera de ellos, búsquenlos porque se van a sorprender y bueno, yo creo que les va a gustar un montón. Y ahora les voy a mandar un último video contándoles lo del libro. Bueno, por último les quiero mostrar este, que es mi nuevo libro. Se llama El Pozo y otros cuentos. Está ilustrado hermosamente por Virginia Piñón, la misma ilustradora que ilustró los cuentos que ustedes tienen que llegaron a los colegios. Por ejemplo, son 9 cuentos donde está el pozo, está el hilo, se corta por lo más delgado, y 7 cuentos más. Los 7 cuentos que continúan las historias de estos personajes en el mismo barrio, en la misma época, que es finales de la dictadura y comienzo de la democracia. Es un momento que me interesa mucho para narrar, para contar, que no está tan explorado quizás en la literatura argentina. Bueno, a mí me interesa mucho contar eso. Así que bueno, acá están lo que les decía, las historias van a continuar acá, los personajes continúan acá. Si quieren saber algo más de todo lo que me preguntaron, muchas de esas preguntas se responden en los otros cuentos. Así que bueno, si a alguno le interesa, ya están todas las librerías, en Mercado Libre, en internet. Bueno, si a alguien le interesa, lo quiere comprar y seguir leyendo estas historias, me ayudan un montón, porque los escritores también vivimos de nuestros libros. Así que bueno, y si no, no importa, acá saben que me tienen siempre para preguntarme lo que quieran. Voy a estar siempre disponible para ustedes. Y bueno, gracias por interesarse, por todas estas preguntas hermosas y profundas que me hicieron. Espero que les sirvan mis respuestas. Les mando un beso, un saludo, un abrazo muy grande a todos y a todas. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Bueno, nos vemos. Bueno, un saludo muy grande para todos los chicos y chicas de sexto grado de la escuela número 26 de Varadero, de las señoras Mariela y Valeria. Acá Juan Sebastián Ronchetti, escritor. Y bueno, gracias a todos y a todas por todo. Les mando un beso enorme.